¿Se está grabando? Sí, Sí, dice la transcripción y la grabación. perfecto. Bueno, les doy la cordial bienvenida a todos y todas. Mi nombre es Cristina Guayas Santibáñez. Actualmente soy estudiante de Trabajo Social en Práctica del CADE y les doy la bienvenida a este taller correspondiente a la semana de bienvenida del segundo semestre. Hoy tendremos el taller llamado Lenguaje Inclusivo y Buen Trato en Grupos en Situación de Exclusión, que va a ser dictado por Mónica Evia Fredes. Actualmente ella es psicóloga educativa de la Subunidad de Inclusión y Atención a la Diversidad del CADE. Y antes de comenzar, les voy a compartir la lista de asistencia para que se vayan inscribiendo y vayan anotando con todos los datos que se solicitan. Ahora voy a colocarle en el chat. No sé si aparece. Sí. ¿Aparece? Y igual antes de comenzar, quiero que revisen si es que tienen sus micrófonos silenciados y si quieren puedan prender sus cámaras si es que quieren para que nos acompañen durante el taller. Mónica, ¿estás lista para comenzar? Sí, estoy lista. Voy a proyectar la presentación y les voy a saludar. Nice. Bueno, primero que todo, buenos días, buenas tardes en realidad a todas y a todos. Mi nombre es Mónica Evia, soy psicóloga de la Subunidad de Inclusión y Atención a la Diversidad del CADE. Y hoy vamos a hacer el taller que se llama Lenguaje Inclusivo y Buen Trato en Grupos en Situación de Exclusión. ¿Ya? Mi idea es hacerlo como un poquito dinámico, pero también igual va a tener elementos como de charla. ¿Ya? Los objetivos son que podamos reflexionar en torno al uso que hacemos del lenguaje cuando nos dirigimos a una persona que pertenece a grupos que están históricamente en situación de exclusión o cuando hablamos sobre esa persona. Y también que podamos conocer y fomentar el uso del lenguaje inclusivo y buen trato hacia las personas pertenecientes a dichos grupos. ¿Ya? Esos son principalmente los dos objetivos. Ahora, para contextualizarlos un poquito, me gustaría que conociéramos cuáles son algunos de los grupos que están en situación histórica de exclusión. ¿Ya? En general, estos son solo algunos y de estos solo algunos vamos a trabajar, ya porque los grupos que están en situación de exclusión son más de 11. ¿Ya? En general, podemos ver la raza, la etnia, nacionalidad, la situación económica, también la ideología o la opinión política, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la edad y la discapacidad o enfermedad. ¿Ya? Ahora, para poder comenzar, vamos a hacer, aquí se me duplicó la diapositiva. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner así como unos lentes muy prejuiciosos, medios malvaditos, ¿ya? Entonces yo los voy a invitar a ver unas imágenes, ¿ya? Y la idea es que ustedes puedan escribir en el Menti, que se encuentra acá señalado, todas las palabras o calificativos prejuiciosos que se les puedan ocurrir respecto a estas imágenes, ¿ya? Este es el juego, esa es la idea, que se escriben cosas a lo mejor feas, políticamente incorrectas, ¿ya? Eh, y también cosas que a lo mejor ustedes han escuchado decir a otras personas, ¿ya? Es necesario que lo hagamos de esta manera, ¿ya? Para que la actividad funcione. Entonces los voy a invitar a meterse a www.menti.com con el código 1404-6079. Lo pueden hacer desde su computador o si tienen desde su teléfono. Y vamos a comenzar y yo voy a ir proyectando la diapositiva que vamos a mirar en relación a eso. ¿Ya? La idea es que durante todo el rato tengan puestos estos lentes prejuiciosos, ¿ya? Y que puedan, en el fondo, sacar como
todas aquellas cosas que ustedes han escuchado o que también a lo mejor han dicho. ¿Ya? Voy a presentar. El Menti no lo voy a presentar todavía, solamente voy a presentar. ¿No se ve en la pantalla? No, están Ya, consultando cuál era el voy código a. Ahí para está. ingresar. Es 1404 6079. 1404 6079. Ya, yo voy a ir presentando las imágenes aquí y luego vamos a ver el Menti, cómo quedó. Ya, no se olviden todo el rato con estos lentecitos del prejuicio. ¿Ya? Vamos a comenzar. Ya habrá gente conectada, yo no me he metido a mirar. No se ve como que hayan personas conectadas. La idea es que se pueda meter porque si no la actividad no va a funcionar. ¿Ya? Vamos a ver si esto está funcionando. Yo sí me metí. ¿Sí? Ah, ya. Ya, porque no se ve como que hubiese personas conectadas. Sí, yo también me metí. Ya. Comenzamos entonces con la presentación para que vayan viendo las imágenes. ¿Ya? La idea es que sean lo más prejuicioso posible. Esa es la imagen número 1. Ahí. ¿Han ido escribiendo algunas cosas? Vamos a pasar a la siguiente imagen. Acuérdense que este ejercicio pretende como recopilar todos los prejuicios que se pueden tener en relación a personas que se ven como las que aparecen en la imagen. ¿Ya? Si hay alguien en el grupo que tenga dificultades de visión o baja visión, me puede señalar y yo le puedo ir describiendo la imagen. ¿Ya? Esta es la siguiente. Vamos con la próxima. Pasamos a la siguiente. Recuerden que la idea de esto no es que pongamos cosas que ustedes piensan, sino que cosas que a lo mejor han escuchado a otras personas decir y que tienen que ver con prejuicios. Vamos a ir a la próxima.
Y esa es la última. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver las respuestas y les voy a compartir el Menti. A ver cómo nos quedó el Menti. Ya. Así nos quedó la nubecita de palabras. Vemos palabras como, por ejemplo, como pobre, tontas, gorda, sucio, suelta, fácil, problemas de ansiedad, no se me ocurre nada prejuicioso, no harán un aporte, gay, viejas, feminazi, homosexual, flojo, rara, feminista, tonto, enfermito. O sea, hartas palabras, ¿cierto?, que hemos escuchado nosotros decir en relación a estas personas. Entonces, a partir de esto, la idea es que podamos reflexionar, ya que podamos, en el fondo, cambiar quizá un poquito esto, sabiendo que como personas también nosotros vivimos dentro de una sociedad, ya vivimos dentro de una sociedad que en el fondo nos ha educado, nos ha formado y nos ha ido dando también ciertos valores o a lo mejor también antivalores, ¿ya? En general, las personas, aunque no lo queramos, nos comunicamos, interactuamos con otros generalmente teniendo en base ciertos estereotipos o ciertos prejuicios, ¿ya? Y estos están preestablecidos según nuestras creencias y según nuestro lenguaje. Principalmente, esto se ha ido construyendo a través de las experiencias que nosotros hemos ido viviendo. Entonces, el desafío como sociedad y como personas es que nosotros podamos identificar cuando estamos operando bajo esa lógica, ¿ya? Y de esa forma ser capaces de distinguir la realidad de nuestros sesgos inconscientes. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que a pesar de que nosotros tratemos de ser quizá lo más inclusivo, lo más respetuoso, siempre hay de cierta manera ciertos sesgos que nos hacen actuar de una forma que muchas veces puede ser, no es la que nosotros quisiéramos, ¿ya? Y estos sesgos también lo que hacen es que influyen en nuestras interacciones. ¿Qué nos toca entonces? Comenzar un proceso de deconstrucción, ¿ya? De nuestros prejuicios y de nuestros estereotipos. Porque si bien estas creencias en algunas ocasiones nos pueden haber parecido que estaban correctas, es súper importante que también nos demos cuenta cuando no estamos actuando de la manera correcta y de la forma más inclusiva y respetuosa con los demás. Entonces, hablar con respeto a la diversidad de las personas implica que nosotros desarrollemos una cierta sensibilidad, que reconozca la importancia de respetar las diferencias y los derechos de todas y cada una de las personas, ¿ya? Independientemente de cuáles son sus condiciones sociales, personales, económicas. ¿Por qué? Porque en el fondo todas las personas tienen un valor. Puede ser que en algunas ocasiones, debido a nuestros prejuicios, nos cueste más verlos, ¿ya? Pero todas las personas tenemos un valor. Ahora, ¿qué es lo más importante y de qué manera, además de ser conscientes de que tenemos que usar un lenguaje inclusivo, de que tenemos que tener un buen trato, la mejor herramienta que podemos utilizar es la empatía, ¿ya? La empatía y el respeto mutuo por la dignidad de las personas y por su singularidad. Independiente de a lo mejor como de lo técnico que yo les voy a mostrar ahora sobre lenguaje inclusivo, sobre buen trato, es muy importante y la primera herramienta que nosotros tenemos que utilizar es la empatía, ¿ya? La empatía es una habilidad que tenemos todos los seres humanos, que está dada por las neuronas espejo, ¿cierto? Que está con nosotros desde la más temprana infancia y que se va desarrollando.
Y si bien puede ser que nos reconozcamos en algún momento como personas que no somos muy empáticas, es una habilidad que siempre se puede desarrollar. Ahora, esta empatía, ¿cierto? Este respeto son herramientas que nos van a abrir paso a una cultura mucho más abierta y mucho más inclusiva, donde tratemos de no estar predeterminados por nuestros prejuicios, ¿cierto? Sino que que tiendan mucho más a un entendimiento mutuo con las demás personas, ¿ya? Y en ese sentido, el lenguaje y la comunicación juegan un rol fundamental. Como todos sabemos, el lenguaje no es neutral, ¿cierto? Sino que crea realidades. Esa es una frase de Rafael Echeverría en el libro Antología del Lenguaje, y manifiesta que los individuos actúan de acuerdo con los sistemas sociales a los que pertenecen, pero también a través de sus acciones pueden cambiar esos sistemas. Entonces es ahí donde nosotros encontramos de cierta manera la esperanza, ¿cierto?, de que existan cambios sociales, de que sí nos relacionemos con respeto, de que sí valoremos la diferencia y la diversidad, ¿cierto? Porque independiente de que de cierta manera podemos calificar a las personas en grupos, finalmente todos somos distintos y todos tenemos una particularidad diferente, tenemos formas de relacionarnos distintas, y es ahí donde está la riqueza, en el fondo. Entonces, esto tiene que ver con comprender un poco cómo las interpretaciones que nosotros hacemos de la realidad son necesariamente diferentes, ¿cierto? Porque así como también somos todos distintos y todos hemos vivido una vida diferente, las interpretaciones que vamos a hacer de la realidad también van a ser distintas, y por ende ninguna es totalmente verdadera, porque siempre está ligada al sesgo que nosotros tenemos a partir de nuestras vivencias. Ahora, más allá de que en algunas ocasiones nosotros tratemos de imponer nuestra versión, ¿cierto? Discutamos quizá en relación a distintos tópicos, ¿cierto?, de nuestro interés, es importante que comprendamos que todo aquello que nosotros pensamos respecto a la realidad son solamente formas de mirar, que nos sirven para definir qué tipo de observadores somos en el mundo, y que no necesariamente aquello que nosotros pensamos es exactamente así, es real, ¿ya? Entonces, el uso y la intención que nosotros le damos al lenguaje puede cambiar el significado de las palabras, ¿cierto? Puede condicionar también nuestra visión del mundo, y por eso también tenemos que usar correctamente el lenguaje al hablar de las personas, a dirigirnos a ellas, y especialmente a quienes se encuentran en alguna situación de exclusión o de diversidad. Ahora, en general la relación con personas de un grupo históricamente en situación de exclusión no es muy distinta a la que podemos tener con cualquier otra persona, a cualquier otra interacción social. Y por eso siempre es muy importante y es fundamental las normas de cortesía y de buen trato, ¿ya? Pero siempre que ustedes tengan alguna duda, lo mejor es preguntar, ¿ya? Y en ese sentido también es importante que ustedes sepan que no se necesita ser un experto, sino que solamente necesitamos tener una buena disposición, ¿ya? Y otra cosa fundamental respecto al lenguaje inclusivo es evitar referirse a las personas desde la lástima y desde el prejuicio, ¿ya? O sea, sí, conjugamos normas de cortesía, buen trato, buena disposición, y eliminar la lástima y el prejuicio, ya deberíamos estar en un buen pie para relacionarnos con cualquier persona que se encuentre en un grupo históricamente en situación de exclusión. ¿Y esto por qué? Porque todos somos personas, todos merecemos respeto porque simplemente somos una persona, ¿ya? Esto apela principalmente como a la dignidad, ¿ya? Al ser todos personas y merecer respeto, implica que seamos capaces también de valorar aquella diversidad, aquella diferencia, al darnos cuenta de que todas las personas tienen algo que aportar en esta sociedad, desde sus distintas veredas, se podría decir, y por lo tanto, eso es algo que tenemos que respetar. Ahora, vamos a partir con unos tips así como muy generales, y vamos a partir con el grupo que ha estado históricamente en situación de exclusión, de personas en situación de discapacidad.
¿Qué cosas son importantes en el buen trato hacia las personas que están en situación de discapacidad? Lo primero es poder hablar de tú a tú con la otra persona, ¿ya? Con naturalidad, con respeto. Idealmente intentar hablarle de frente, principalmente con las personas que tienen discapacidad auditiva, ya que ellos no van a poder leer los labios, ¿cierto? Y evitar ignorarlos o infantilizarlos, que es algo que muy frecuente pasa con las personas que se encuentran en situación de discapacidad intelectual, ya que tendemos a tratarlos como niños. Y sin embargo, ellos no son niños, pasan por todos los ciclos, por todas las etapas del ciclo vital, al igual que cualquier otra persona, ¿ya? Por otra parte, es muy importante propiciar que la persona se desenvuelva por sí misma. Preguntarle siempre si necesita de nuestra ayuda. O sea, si nosotros tenemos la intención de ayudar a la persona, de colaborarle quizás en su desplazamiento o en el acceso a algún documento, siempre lo más fundamental es que le podamos preguntar si es que necesita nuestra ayuda, ¿ya? No llegar y agarrar a la persona, no llegar y empezar a leerle las cosas, porque, así como les decía yo, la persona pasa por todas las etapas del ciclo vital, ¿cierto? Es una persona adulta probablemente que se puede desenvolver por sí misma, que ya en este punto de su vida ha logrado desarrollar las habilidades necesarias para ser totalmente autovalente, pero también puede ser que no. Sin embargo, eso es algo que nosotros no podemos asumir, ¿ya? Entonces, eso siempre lo debemos preguntar. ¿Necesitas mi ayuda? ¿Quieres que te colabore? ¿Necesitas ayuda para desplazarte? ¿Quieres que te guíe a algún lugar? Y puede ser que la persona diga, no, estoy bien, muchas gracias, o sí, en realidad sí, estoy un poco complicada con este lugar, o no sé bien hacia dónde me tengo que dirigir, ¿ya? ¿Qué otra cosa súper, súper, súper importante es evitar tomar las ayudas técnicas de las personas, ¿ya? Como el bastón, como la silla de ruedas, o por ejemplo, personas que tienen baja visión a veces tienen una lupa o un dispositivo que les ayuda a ver mejor. Todas esas cosas nosotros no podemos tocarlas, ya así también como los perros de asistencia. Hay personas que cuentan con perros de asistencia, pero esos perros no son una mascota, ya es un perro que le ayuda a desenvolverse en su día a día y por lo tanto nosotros no podemos tomarlo o tocarlo. Si queremos tocarlo, pues tenemos que preguntar si eso es posible hacerlo o no y la persona nos dirá si lo podemos hacer, ¿ya? Otra cosa que es súper importante para las personas en situación de discapacidad en general es que si nosotros necesitamos comunicarles una información, como por ejemplo una hora médica o necesitamos compartir a lo mejor un día en que quizá nos vamos a juntar, ojalá darle la información de manera escrita, ya a través de, no sé, un mensaje, puede ser de un mensaje de WhatsApp, puede ser a través de un correo electrónico, puede ser a través de una hoja, ¿ya? Pero lo ideal es poder darle la información precisa por escrito. Y, por supuesto, y la última, que igual es muy importante, es prescindir de juicios y actitudes estigmatizantes, ¿ya? O sea, no asumir que porque la persona se traslada en una silla de ruedas, alguien que no puede hacer nada, ¿ya? No pensar que, no sé, la persona que habla con lengua de señas no se puede comunicar, ¿ya? Porque esos son prejuicios míos, ¿ya? No responden necesariamente a la realidad de la persona. Y acá, en relación al lenguaje inclusivo en situación de discapacidad, es idealmente, lo ideal es referirnos a personas en situación de discapacidad, ¿ya? Evitar palabras como las que aparecen aquí, como lisiado, o por ejemplo acá que hay palabras que todavía las personas las utilizan como minusválido o inválido, porque esto habla de la valía de la persona, del valor que tiene, ¿ya? Aquí, por ejemplo, inválido es como que la persona no tuviera valor o no se puede valer por sí mismo, ¿ya? Y una persona en situación de discapacidad física perfectamente puede valerse por sí mismo, ¿ya? La diferencia es que lo hace de una forma distinta a la norma, ¿ya? A lo que estamos acostumbrados. También persona que usa o se traslada en silla de ruedas.
se traslada, ¿cierto? No es que la persona está relegado, condenado a vivir en una silla de ruedas, ¿ya? Solo es un medio de transporte, así como el de nosotros son las piernas. Persona con condición del espectro autista o persona en el espectro autista o persona autista, ¿ya? A pesar de que en algún momento esto se fue utilizando como un insulto, porque muchas personas dicen, no, es que yo soy autista, o no, ese es autista, ¿ya? Eso lo ideal es no hacerlo, ¿ya? Porque las personas que pertenecen al colectivo de personas autistas no tienen complicaciones actualmente en que se les llame persona autista, ¿ya? Porque ellos son autistas, lo reconocen como algo propio de sí mismos. Y evitar, obviamente, estas nomenclaturas que pueden tener más bien que ver con un calificativo negativo, ¿ya? Y no con la condición de la persona. Y también es importante referirse, por ejemplo, a persona que presenta discapacidad, persona que vive con discapacidad o tiene discapacidad, y no que está condenado a la discapacidad, ¿ya? Porque eso también le da un componente negativo y que en el fondo lo que hace es que aumenta los prejuicios en relación a las personas en situación de discapacidad. En relación a las personas con síndrome de Down, también en algún momento se les llamó mongolitos, mongólicos, ¿cierto? Esto es como muy de los 80, o niño Down, ¿ya? Y como les decía yo, las personas que están en situación de discapacidad, al igual que cualquier otra persona, pasan por todos los ciclos, o sea, por todas las etapas del ciclo vital. Entonces, si yo veo un adulto con síndrome de Down, yo no puedo decir el niñito Down, no lo puedo tratar como un niño, porque es un adulto, ¿ya? Y eso significa también que las barreras actitudinales que se presentan en la sociedad van disminuyendo, en la medida que nosotros también los tratamos como ellos merecen, ¿ya? Por otra parte, lo ideal es preferir lengua de señas. La lengua de señas es un tipo de comunicación que usan las personas sordas y las personas oyentes al comunicarse con las personas sordas. No se llama lenguaje de señas, ¿ya? O esa cosa que hablan con las manos. No. Lengua de señas es un tipo de lengua específico que tiene sus propias palabras, que tiene ciertas estructuras gramaticales que son muy específicas, ¿ya? Y que le permiten a las personas sordas poder comunicarse. Entonces no es como cualquier cosa, si yo muevo las manos y como que cualquier cosa, no, es algo muy específico y que es importante también poder aprenderlo correctamente para poder comunicar. Ahora vamos a ir al grupo de migración, ya veo que nos queda como un poco tiempo. La idea respecto a la situación de migración es que podamos como personas poder valorar las diferencias, ¿ya? También ser como de cierta forma mediadores interculturales, porque frente a una persona en situación de migración que llega a mi país, no tiene por qué saber cómo funcionan las cosas, ¿cierto? Cómo funcionan las cosas acá, en este lugar. Entonces es importante que nosotros podamos también mediar en esas cosas, darle a conocer a las personas como aspectos de nuestra idiosincrasia, de nuestra, por ejemplo, acceso a ciertos beneficios estatales. Es súper importante que no repitamos como estereotipos, ¿ya? En el sentido de que, por ejemplo, puede haber una persona de raza negra y, no sé, está como el estereotipo de que pueden ser, no sé, hediondos. Yo lo he escuchado, ¿ya? No es que yo lo piense. Entonces yo no puedo repetir esos estereotipos. Tengo que relacionarme con la persona e intentar hacerlo desde una hoja en blanco, ¿sí? Sin evitando todo lo que significa mis prejuicios y los estereotipos que a lo mejor inconscientemente he ido construyendo a lo largo de mi vida, ¿ya? Y por otra parte, algo súper importante es tener presente cuáles son los costos emocionales que tiene para una persona migrante salir de su país, enfrentarse a una nueva cultura, dejar a la familia atrás, a lo mejor buscar una fuente laboral, quizá tener un cambio de vida importante,
por ejemplo, ha pasado mucho últimamente que hay migrantes que en su país son profesionales, que tienen un buen pasar económico, ¿cierto? Pero llegan a Chile y tienen que desempeñarse en una labor totalmente distinta a lo que estaban acostumbrados. Entonces, es importante que nosotros podamos empatizar con esa situación. Y en relación a eso, el lenguaje inclusivo es importante referirnos a personas migrantes, ¿ya? Y evitar, por ejemplo, refugiados o los prejuicios que existen respecto a diferentes culturas. Ya muchas veces la gente utiliza estas palabras para referirse a los migrantes y no todas las personas tienen por qué ser así. De la misma manera que no todos los chilenos somos de una cierta manera, ¿cierto? Por ejemplo, evitar la palabra negrito, ¿ya? Porque ese es un eufemismo, porque estamos dando a entender que decirle negro a una persona es algo malo, cuando solamente habla de su color de piel. Por lo tanto, ahí podemos hablar de persona afrodescendiente o de persona negra, ¿ya? No tiene nada de malo decir negro, ¿sí? Solamente es que lo hemos utilizado quizá en un contexto que es negativo. Ahora, ojalá también evitar la palabra ilegal, ¿ya? Sino que puede ser que utilicemos personas en situación migratoria irregular, ¿ya? Nadie es ilegal, solamente que tienen una situación que está irregular, ¿ya? Y por ejemplo, en relación a las personas asiáticas, importante evitar decir chino, ¿ya? Porque no todas las personas asiáticas son de nacionalidad china, ¿cierto? O no todas las personas asiáticas son iguales, todas son diferentes, al igual que nosotros, que no somos occidentales, o sea, que no somos orientales en el fondo, ¿ya? Así que eso también es súper importante. En relación a la equidad de género, que es importante evitar un lenguaje androcéntrico, ¿ya? Machista. También evitar como los estereotipos que están asociados a nosotras las mujeres, como que somos delicadas, frágiles o suaves o que somos muy emocionales. También es importante atribuir los triunfos a los méritos propios, ¿ya? Y no a la pareja. Se usa mucho, por ejemplo, yo he escuchado que dicen, Pedro se compró un auto. No Pedro y su señora, no Juan y, o sea, no María y Pedro, sino que Pedro se compró el auto, siendo que las personas no saben si eso fue un bien adquirido por la familia o probablemente puede también haberse adquirido por la mujer, ¿ya? También es ideal evitar perpetuar ideas como que se relacionen con la libertad sexual, ¿ya? Porque hoy en día entendemos que las mujeres tenemos libertad sexual, que podemos hacer con nuestros cuerpos y con nuestros deseos sexuales lo que estimemos conveniente, ¿ya? Y por lo tanto no deberíamos ser juzgadas por eso tampoco, ¿ya? Y también evitar todo tipo de expresiones que indiquen que la mujer es una extensión del hombre, ¿ya? Esto es una cita que se sacó de un libro que dice, él se trasladó con sus enseres, mujeres y niños. O sea, prácticamente como que la mujer fuese una propiedad del hombre. Y eso no debería ser en la actualidad. En relación al lenguaje inclusivo en equidad de género, es importante para poder incluirlos a todas, a todos, es utilizar, en vez de la, utilizar como especie humana, ¿ya? Algo que incluya la nomenclatura femenina, masculina o, ¿cómo se dice? Cristian, ayúdame. Como cuando no tienen un sexo definido, es alguien que me pueda dar una mano, lo tenía en la punta de la lengua y lo olvidé. No es intersexual, pero es cuando no binario, esa era la palabra. O también lo no binario, ¿ya? ¿Qué es lo ideal? Por ejemplo, que uno utilice, en vez de los alumnos o los alumnos y las alumnas, uno puede hablar de el alumnado, ¿ya? Es algo general. O por ejemplo, cuando se habla de los candidatos a alcalde o los candidatos a presidente, ahí podemos hablar de los candidatos y candidatas, por ejemplo. O si hablamos de los niños, en vez de decir los niños, las niñas, les niñes, como se utiliza ahora, lo ideal sería poder decir la niñez, ¿ya? O las niñeces. Y utilizar el nombre completo de las mujeres, como les decía yo, María y José, por decir algo,
¿ya? No el señor y la señora González, no la señora de José, sino que esa mujer tiene un nombre. Entonces eso también es importante destacarlo. En relación a la comunidad LGBTIQ+, ¿cierto? Esta es la nomenclatura que se utiliza hoy en día, que sustituye a lo que se utilizó en los años 90 como comunidad gay, ¿ya? Porque ahora sabemos que esta comunidad no solamente reúne a personas homosexuales, sino que también incluye a personas bisexuales, personas transgénero, intersexuales, queer, asexuales, personas que se identifican como no binarias. Entonces hay muchas personas que se identifican dentro de esta comunidad, ¿ya? Y por eso también se le agrega el más, porque incluye a todas las otras expresiones de género, orientaciones de género, sí, orientaciones sexuales, etc. Entonces la idea es hacer un buen uso del lenguaje en relación a esta comunidad. Entonces hablamos de orientación sexual o de población o orientación LGBTIQ+, y evitar términos despectivos que cuestionen la hombría o la feminidad, ¿ya? En cuanto a hombría y feminidad como estereotipos, ¿ya? Porque sabemos que actualmente existen muchas formas de manifestar como tanto nuestra orientación como nuestro género, ¿cierto? Y que no necesariamente tienen que ver con los estereotipos que se nos han enseñado, ¿ya? También hablamos de persona trans o de persona travesti. Y una cosa súper importante creo que es dirigirse a la persona por su nombre social y por su identidad de género. Ya pasa mucho con las personas que hacen transiciones, ¿cierto? Que en ocasiones se les sigue llamando por el nombre que tenían antes, ¿cierto? Se les sigue tratando como eran antes. Y la idea no es esa, sino que en el fondo nosotros también tenemos que ser suficientemente empáticos como para poder adaptarnos también a eso, que si la persona hizo la transición hacia lo femenino, esa persona probablemente ya no quiere que le llamen Daniel, y quizá quiere que le llamen Daniela, o quizá otro nombre, ¿ya? Entonces también nosotros tenemos que poder ser lo suficientemente flexibles para relacionarnos con la persona, ¿ya? Y si, por ejemplo, vemos una persona que quizá se identifica como no binaria y nosotros a simple vista no podemos identificar si esa persona quiere ser tratado como hombre o como mujer, podemos preguntarle con amabilidad, asertivamente, siempre para que la persona entienda que no es por un morbo de nosotros, sino que porque en el fondo lo que queremos hacer es respetar su identidad y su dignidad, ¿ya? Y eso tiene que también ser un proceso en que nosotros podamos sacarnos como los miedos de enfrentar situaciones así, ¿ya? Y ahora les quiero hacer un pequeño desafío, ¿ya? Estamos justo en el tiempo. Les quiero hacer un desafío de lenguaje inclusivo. La idea es que podamos entrar a kahoot.it, ¿ya? Les voy a mostrar ahí una presentación que la idea es que la podamos ir respondiendo, es como una competencia, así que ahí para que puedan participar con ganas. Voy a esperar que baje y va a aparecer en la pantalla el código con el que tienen que ingresar. Ahí. Cristian, ¿me avisa si se ve? Se está Ya. viendo. Kahoot.it y entran con ese código 459-7620. Ahí está, Kika, Valentina, Mabel, Javiera. ¿Alguien más? No tenemos premio, pero por el honor. Es algo súper simple, no tengan miedo así como que esto es una prueba o algo así, ¿ya?
Ya tenemos 5 jugadores, así que yo creo que ya vamos a comenzar. ¿Alguien más que se esté metiendo y quiera que lo esperemos? ¿No? Vamos a empezar entonces. No, Este es justo el... ya había ¿Ah? alguien puesto en ¿Había el puesto chat. alguien? Sí. Oh, ya. Ya. ¿Cómo nos referimos a la persona de la imagen? Rojo, minusválido; azul, paralítico; amarillo, discapacitado; o verde, persona que se traslada en silla de ruedas. Bien. Ya, súper bien. Súper bien. Excelente. ¿Quién ganó? Vale, la más rápida del oeste. Vamos por la otra. Si tuvieras que hablar de él a otra persona, ¿le llamarías rojo, el niñito Down; azul, el joven con capacidades diferentes; amarillo, el joven con síndrome de Down; o verde, el niño que padece síndrome de Down? Quedan 8, 7, 6, 5. Ya. Bueno, mire, la respuesta correcta es el joven con síndrome de Down. ¿Ya? Si bien capacidades diferentes es una nomenclatura que se utilizó hace un tiempo atrás, ya no es algo que esté como aceptado, ¿ya? Algo que no les dije es que el lenguaje inclusivo es súper dinámico, ¿ya? Es algo que está en constante cambio, en constante movimiento. Hay palabras que se aceptaban hace un tiempo y que ya no se aceptan, ¿ya? Y por lo tanto, capacidades diferentes, lo que se entiende por ellas es que es alguien que tiene capacidades como especiales, distintas, como por ejemplo Superman tiene la capacidad diferente de volar, ¿ya? Entonces un joven con síndrome de Down no tiene capacidades diferentes, ¿ya? Solo tiene síndrome de Down, que es una condición genética, ¿ya? Y me parece súper bien que hayan elegido el joven. Ya, eso sí, lo voy a rescatar porque se concentraron ahí la respuesta y súper bien, porque ellos no son niños. Al menos el que estaba en la foto no era un niño. Así que súper bien. Y vamos a ver quién gana aquí. La Valentina. Valentina, muy rápida. Ya, vamos por la siguiente. Y creo que esta es la última. Tienes un compañero con trastorno del espectro autista. ¿Cómo hablas sobre él? Rojo, el loco, descompensado; azul, autista; amarillo, persona con condición del espectro autista; verde, sufre de Asperger. Ya, súper bien. Aquí, súper correcto, persona con condición del espectro autista. ¿Por qué no autista a secas? Porque no es persona autista, ¿ya? Siempre lo más importante es poner la persona por delante del diagnóstico. Entonces, si voy a hablar de alguien que está en el espectro autista, yo hablo de persona autista, no de el autista o la autista, ¿ya? Porque eso significa que si yo digo el autista, estoy poniendo primero su condición por delante de su situación de persona, ¿ya? Eso es muy importante. Y Asperger también, eso, qué bueno que nadie lo marcó. Asperger es un diagnóstico antiguo que se hacía, es un diagnóstico que estaba en un manual diagnóstico antiguo, que es el DSM-4, ahora ya estamos en el 5, donde dejó de existir el Asperger y se creó una nueva nomenclatura que es el espectro autista, que va desde lo más leve hasta lo más profundo, se podría decir, lo más grave, ¿cierto? Y desde lo que requiere menos apoyo a lo que requiere más apoyo. Así que súper bien ahí. Y vamos a ver quién ganó. De ya, tercer lugar, bien. Vale, segundo lugar y primer lugar, Valentina, yo creo. Ah, sí, súper bien. Muy bien, muy bien. Y las finalistas, Kika y Javiera.
Bien. Así que, bueno, para finalizar, ya, porque ya nos pasamos un poquito en el tiempo, les quiero presentar lo último que nos queda. Uy, ya me perdí aquí, no sé dónde estoy. Ahí. Les quiero presentar lo que nos queda, que es esto, que es el final. No lo voy a poner en pantalla completa, lo voy a dejar así nomás. Esto es el resumen de lo que conocimos hoy, ¿ya? ¿Qué cosas son importantes? Ser natural, usar la empatía, ser amable, instruirse constantemente, ¿ya? Por lo que les decía yo del dinamismo del lenguaje inclusivo. Examinar y eliminar los sesgos y los prejuicios. Dirigirse siempre a la persona, ¿ya? No por ejemplo, a su intérprete o a su acompañante. Respetar y usar el sentido común. Teniendo todos estos puntos, vamos a tener una súper buena relación con personas que se encuentran en situación de exclusión y en general con las demás personas, ¿ya? Y ahora los invito a que entren a Menti con el mismo código anterior para ver con qué se quedan, con qué desafío se quedan de este taller, ¿ya? Me gustaría saberlo, me gustaría que compartieran esa información. Y en el fondo para saber si esto les ha sido de aporte, ¿ya? Así que ahí los invito a que pasemos al Menti de nuevo. Les voy a mostrar. Es el mismo código de antes, 1404-6079. Y la idea es que nos cuenten y nos dejen con qué desafíos se van del taller. Si el taller les sirvió de algo, si conocieron algo que no conocían, si a lo mejor se dan cuenta que hay algo que tienen que cambiar en su actitud del día a día, y eso básicamente. ¿Ya? Menti.com y el código es 1404-6079. Quería hacer un comentario. Sí, Hola. sí, por supuesto. Una vez me pasó, bueno, no hace mucho tiempo, que me corté el pelo y iba caminando por la calle y un niñito chico me dijo, ¿quién eres tú? Y yo le dije, una persona igual que tú. Y me quedé mirando así como, y por un leve momento me sentí un poco mal de que me preguntara eso, porque yo me considero mujer, pero Ajá. dije, bueno, ahora con esta charla entiendo que está bien la pregunta que me hizo, pues después de todo era un niñito chico, y también está bien que me haya preguntado, que saliera de la duda y entendiera igual que soy persona, igual que todo el mundo, no Claro, necesariamente uno necesita identificarse con un sexo para ser persona. exactamente. Sí, yo creo que la pregunta que te hizo el niño estaba súper bien y también la respuesta que tú le diste, porque en el fondo le aclaraste que independiente de que tú fueras hombre o mujer, eres una persona y que merecías respeto y que te podías relacionar como naturalmente con él también. Así que lo encontré súper bueno. Sí, súper bueno. Yo me sentí un poco mal porque nunca me habían preguntado qué era yo, pero Claro, es que yo creo que quizá también porque uno tiene como clara la identificación que uno tiene, pero quizá desde afuera el niño no te veía de la misma manera. Así que súper interesante.
Voy a ir leyendo los desafíos. Dice, hay términos que desconocía, fue de mucha ayuda, gracias. Me voy con el desafío de integrar en mi vocabulario todas las palabras aprendidas aquí, de ir educándome constantemente, porque el lenguaje inclusivo cambia. Aprender a interiorizar el lenguaje correcto para referirme a las personas. También a no tener miedo a preguntar acerca de sus pronombres. Eso es súper importante. De hecho, incluso yo he visto, por ejemplo, en Instagram, gente que pone, mis pronombres son. Y luego lo encuentro entretenido porque es algo que también a los demás nos permite relacionarnos con naturalidad, que yo creo que eso es como lo que todos buscamos. Me gustó mucho el taller, qué bueno. El taller sirvió mucho, el desafío es educarse constantemente para actualizar el conocimiento, aprender a tratar de la mejor manera con todas las personas, respetando la diversidad. Sí, bueno, esa es la idea, de que ustedes pudieran conocer esto, de que pudieran empaparse un poco de lo que significa todo lo que es lenguaje inclusivo y buen trato, no solamente en discapacidad, que es como lo que veníamos haciendo hasta ahora hace un tiempo, sino que también incluir también a los otros grupos que están en situación de exclusión. Así que, bueno, les doy muchas gracias por venir al taller, por darse el tiempo, si bien fuimos poquitos. La idea era que pudieran quedarse también con una buena sensación. Así que eso, les agradezco por estar aquí. Antes de finalizar igual, les quería solicitar si es que podían prender sus cámaras para sacar una foto final como cierre de este taller, si es que podrían, para dejar un registro de la actividad. ¿Me veo? Estoy Sí. Sí, sí. ¿Alguien más que se anime? vamos, vamos. Súper. La ganadora del concurso, Valentina. Ya. Deyanira, súper. Ay, vamos a ver. Qué bueno verles las caras, chicas. Sí, es agradable igual. A veces Sí. uno piensa que mismo tú, Mónica, donde llevas más igual con la virtualidad, es como que, no sé, igual es un tanto monótono estar siempre con la cámara prendida Sí. y no verle las caras a los estudiantes y todo eso. A veces pasa que uno cree que no hay nadie al otro lado. Sí, Sí. Ya, tomemos la foto. ya. Posen. ¿Otra? Sí. Ya. 1, 2, 3. Ya, súper. Muchas Ya, gracias. chicas, les agradezco mucho por estar aquí. Cuídense mucho. Chao, que estén bien. Chao. Chao. Chao, gracias.